Esta tarde estamos en Romanos capítulo 15 y vamos a cubrir verso 14 al 21. Una vez más, Romanos 15, capítulo 15, verso 14 al 21. Y aquí en estos versos usted puede ver que el apóstol nos recuerda y hace un esfuerzo de decirnos la importancia de predicar a Cristo de parte de Él, a lo que Dios lo ha mandado. Y nos va a recordar a nosotros la importancia de nosotros poder también predicar a Cristo con nuestras vidas. Eso es lo que vamos a cubrir hoy de 14 al 21. Se va a dar cuenta que mientras vamos finalizando ya este libro de Romanos, estamos en el último, vamos a decir, capítulo y medio que nos queda. Del versículo 21 al 33 en adelante, Él nos habla de los planes futuros, que Él empieza a personalizar estos versos un poquito más y nos habla un poco acerca de los planes futuros que Él tiene, que incluye, obvio, una visita a Roma, que era su deseo, ir y predicar en ese lugar. El capítulo 16, y cuando entremos a ese en un par de semanas, nos vamos a dar cuenta que tiene unos saludos especiales para ciertas personas, y haga de cuenta una como bendición final en los últimos versos 24 al 27 del capítulo 16, la doxología que Él nos da ahí, y sigue Él recordándonos lo importante que es reconocer que lo que hemos recibido es por gracia. Lo va a escuchar hoy bastante hoy, y lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es avanzar el Evangelio de Cristo Jesús para la salvación de aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Vaya conmigo, Romanos 15, veamos el verso 14 y 15, ahora leamos juntos. Verso 14 dice: en cuanto a ustedes, hermanos míos, dice, yo mismo estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también, dice, de amonestarse los unos a los otros. Verso 15, pero les he escrito con atrevimiento, dice, o con dureza, dice otra traducción, sobre algunas cosas, para así hacerlas que al hacerlas recuerden otra vez, para que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. El apóstol Pablo está diciéndonos aquí que él está persuadido, dice, o sabía de que estos cristianos romanos estaban llenos de un espíritu afectuoso, llenos de bondad, si queremos decirlo de esa manera, al conocimiento, donde llegaban al punto de poder amonestarse los unos con los otros, reprenderse los unos con los otros para el crecimiento de la fe de ellos. Recuérdense que todos estos eran gentiles. Entonces usted recuerda quién era Pablo, ¿no? Era Saulo de Tarso, si usted se recuerda. Y él entiende lo que es la gracia de Dios. Él sabía de dónde Dios lo había sacado. Piense en cómo él estuviera pensando, viendo lo que Dios está haciendo por su gracia al predicar, al poder predicarle a los gentiles, sabiendo quién él era antes. O sea, él perseguía a la iglesia, él encarcelaba a los cristianos, destruía cualquier idea de Cristo sobre las personas y andaba persiguiendo a la iglesia. Entonces, si usted se recuerda, Damasco sucede, Hechos capítulo 9, Pablo experimenta un encuentro de ¿qué? De Cristo, pero ¿por qué? Por la gracia de Dios. Entonces, Pablo está muy consciente de que él ha recibido una gracia inmerecida, y la gracia que ha recibido es lo que lo salvó. Cristo lo salva por esa misericordia, y luego hay una fe que activa lo que él ahora anda haciendo y entiende eso. Fui salvo por gracia y estoy haciendo lo que estoy haciendo por la misma gracia de Dios. Mira lo que dice 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 15. Entiende que es la gracia de Dios que lo salva, y entiende que es la gracia de Dios que lo llama. 1 Corintios capítulo 15, verso 8 en adelante. Y el último de todos dice, refiriéndose a él como el último de los apóstoles, dice, como a uno nacido fuera de tiempo,
Se me apareció también a mí, refiriéndose a quién, a Cristo. Porque yo, verso 9, soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Hay un reconocimiento de dónde Dios lo ha sacado. Verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Creo que todos podemos decir eso, ¿no? Y su gracia para conmigo, dice, no resultó vana. Antes bien, dice, he trabajado mucho más que todos ellos, dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Verso 11, sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. ¿Hablándoles de quién? A los gentiles. Puede ir a usted en su casa, obvio, Efesios capítulo 3, lea todo Efesios capítulo 3. Pablo explica mayormente ahí en detalle su ministerio hacia los gentiles, que es a lo que Dios lo había llamado. Por eso la urgencia, el deseo de él de ir a donde no habían llevado el evangelio, especialmente a Roma. Entonces él entiende que lo que ha recibido fue por gracia. Vaya el verso 16 ahora, Romanos 15, 16. Dice, para ser ministro de Cristo a los gentiles. Esto estaba claro en él, ministrando de manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el ¿qué? Por el Espíritu Santo. Él se veía aquí como un sacerdote sirviendo a Dios en el altar, ofreciendo a Dios ¿qué? Los gentiles, los frutos del esfuerzo de la prédica hacia Dios. Era un sacrificio espiritual. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Él dice, este esfuerzo no es en vano, este trabajo no es en vano. El resultado es las almas que están ahora siendo salvas por el poder de Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5 nos dice de esta manera. También ustedes, como piedras vivas, dice, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este era un deber sacerdotal de él o para él. Era un cargo sacerdotal de ir y predicar las buenas nuevas del Evangelio de Cristo Jesús a los gentiles, y nos recuerda de la responsabilidad para nosotros también ahora, que es una que debemos de entender que es, no somos dignos de esto, pero que tenemos el privilegio de poder servir a Dios. Una vez más, lo que él reconoce es, por gracia soy salvo, por gracia hago lo que yo hago. Por gracia, dice, soy quien soy. Entonces creo que para nosotros ese es el mensaje también. Por gracia hemos sido salvos, por gracia estamos haciendo lo que estamos haciendo y por gracia nosotros reconocemos que Él merece toda la honra y la gloria en todo lo que hacemos. Entonces, la participación aquí de lo que ha sucedido en la vida de Pablo es evidente que es parte, sucede de un Dios trino, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo están obrando en esto. El apóstol fue ministro de Jesucristo, sabemos esto. Él predica el Evangelio de Dios y es siervo empoderado por el Espíritu Santo a predicar las buenas nuevas. Lo que hace el Espíritu Santo es santifica el ministerio. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que estaba santificado el ministerio del apóstol Pablo? Porque los resultados eran, los gentiles se están convirtiendo, están creyendo en Cristo Jesús. El evangelio está siendo avanzado. Entonces, recordamos una vez más cómo Pablo ministra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre está activo en eso, el Hijo está activo y el Espíritu Santo está activo en eso. De la misma manera, nosotros cuando predicamos y tenemos el privilegio de avanzar el Evangelio, usted en la manera que usted vive, en su familia, en su hogar, en su trabajo, en donde sirva, en la iglesia, lo que usted haga para Cristo, tiene que saber que es parte, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están activos, obrando en el avanzar el Evangelio de Cristo Jesús. Es muy importante eso, que no trabajamos solos, sino avanzamos el Evangelio empoderados gracias al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si no, esto no fuera efectivo, si no, no hubiera un fruto de arrepentimiento. Porque nosotros no podemos decir,
palabras suficientemente elocuentes para transformar a nadie. Es Dios el que transforma a las personas. Amén. En uno de los comentarios, Juan Calvino o John Calvin de Romanos 15 dice lo siguiente. Él dice que los predicadores del evangelio, dice, tengan este fin en vista mientras desempeñan su oficio, dice, ofrecer a Dios almas purificadas por la fe. Y termina ahí su quote. Y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo. Está diciendo, aquí está el resultado de las prédicas, del avance del evangelio. Estos gentiles están creyendo. Y lo mismo está diciendo para nosotros. Aquí este ejemplo dice, el enfoque del que avanza el evangelio de Cristo Jesús a través de la prédica es que las almas, que eventualmente el Espíritu Santo haga la obra de arrepentimiento en los corazones de las personas. Y esto es importante entenderlo para nosotros hoy en día. El enfoque no es más, el enfoque es que hayan transformaciones de la vida de las personas, estén siendo transformadas. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, donde él habla acerca de los milagros y los prodigios y las cosas que la gente siempre anda buscando y el efecto de lo que el Espíritu Santo hace a través de la palabra de Dios y que we neglect, la palabra es neglect en inglés, nos olvidamos o no le ponemos tanta importancia a los milagros que Dios siempre está haciendo en transformando las vidas de las personas. Pero ahorita entramos a eso un poquito. Vaya a Romanos 15, 17. Mira lo que dice. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme, dice, en las cosas que se refieren a Dios. Se oye un poquito egoísta esto de Pablo, pero no es, al contrario, no se está gloriando en él, sino en las cosas que se refieren a Dios, dice. O sea, él no está jactándose de su ministerio, no está jactándose de su persona, sino está jactándose de lo que Dios ya ha hecho a través del poder de la palabra. Así que el apóstol Pablo piensa en esto, él no sufrió todo lo que sufrió, él no sirvió de la manera que él sirvió, él no pasó las penas y las cargas y los momentos de casi de morirse por llevar el evangelio de Cristo Jesús, para que él tuviera por el último propósito, él es ser famoso, ser conocido, ser grande, o ser él el enfoque de las cosas. Sería un poquito ilógico pensar que él pasaría por todas esas cosas simplemente por elevarse a sí mismo, sino que él lo que quería es, o lo que está diciendo aquí es, que todo lo que él ha hecho es para la gloria de Dios. Y no hay nada en qué gloriarse, porque es él el que ha hecho todas estas cosas. Colosenses 1:18 nos dice lo siguiente. Él es también, dice, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, dice, a fin de que él tenga, que dice, en todo, la primicia. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? La gloria es para Dios. La gloria es para Dios en todo. Y creo que, no sé si usted se puede dar cuenta, pero no es lo normal hoy en día. O sea, el mundo quiere que la gloria sea del individuo, en el individuo. El mírenme a mí, el conozcanme a mí. Tristemente es lo normal hoy en día. Y en algún punto de nuestras vidas todos hemos caído en esas cosas, pero Dios, él te puede decir, pero la gracia de Dios, dice, la gracia de Dios me ha sacado de eso, dice. Entonces es a lo que vamos nosotros. Nosotros vamos de la misma manera reconociendo que ha sido Dios el que ha hecho las cosas y por su gracia estamos donde estamos y estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Amén? Así que es importante entender quién es el que merece y ha hecho y debe recibir todas las cosas. La gloria es Cristo Jesús. Regrese a Romanos 15. Mire verso 18 y 19. Muy importante al final del 19. Romanos 15, 18 y 19. Dice, porque no me atreveré a hablar de nada, dice, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Importante eso. No hablo de nada más, sino lo que Cristo ha hecho por medio, dice, por medio de la obediencia de los gentiles. Ahorita hablamos acerca de eso. Dice, en palabra y en obra. Muy importante. Verso 19. Con el poder de señales y prodigios
en el poder del Espíritu de Dios, dice, de manera que desde Jerusalén a los alrededores de Ilírico, dice, he predicado, en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Ahora, su meta es que estos hermanos, estos gentiles, estos cristianos romanos obedezcan. Y las señales y los prodigios eran para que ellos creyeran y obedecieran. Miren lo que dice el verso, en palabra y en obra, verso 18. O sea, en acción estos gentiles están dando un fruto de que lo que sucedió en ellos es de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora dice con poderes y señales y prodigios. ¿Qué está diciendo aquí? Estos señales, estos milagros, estos prodigios que sucedieron son para que estos crean. No son para que ellos quieran hacer lo mismo. Son para que ellos crean en lo que Dios ha hecho. Y la evidencia es de que ellos están viviendo en obediencia. Es muy importante eso. La evidencia de la vida de estas personas muestra que Dios está obrando. Déjeme ponerle de esta manera. Hoy en día, o siempre ha sido así, la mayoría de personas quiere ver milagros como, bueno, antes oía poquito de aquí, ahora oye mucho de aquí, o el izquierdo miraba menos que el derecho y ahora mira igual, o me dolía la rodilla, ahora ya no me duele, etcétera, etcétera, porque nunca hay milagros como que no tenía brazo y ahora tiene brazo, ¿verdad? Nadie muestra eso, ¿verdad? No tenía una oreja, ahora tiene oreja, nadie hace eso hoy en día. Me dolía el cuello y ahora ya no me duele, ¿amén? Entonces, buscamos el sensacionalismo, muchas personas buscan el sensacionalismo de eso y se olvidan que hay milagros que Dios hace todo el tiempo. Como por ejemplo, hay personas que antes eran, un ejemplo, borrachas y ahora Dios las transformó. Esa persona ya no es una persona alcohólica. Una persona era adúltera, esa persona ya no es adúltera. Una persona era esto o el otro y Dios transforma la vida de una persona. Ese milagro es impactante. Es impactante para el que lo recibe, es impactante para la familia del que lo recibe, es impactante para el estilo de vida que esa persona ahora lleva. ¿Por qué? Porque de verdad ha habido una transformación, pero eso no es sensacional. Eso no atrae. Antes alguien hablaba muchas malas palabras, ahora ya no habla malas palabras. Es obra de Dios. Pero eso no cuenta. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque queremos vender el evento. Venga, noche de sanidad. ¿Y qué pasa? Nada, de verdad, nada pasa. Cuando la palabra de Dios es lo que de verdad transforma a una persona. Una persona que era mentirosa ahora ya no es mentirosa. Eso es evidencia de que Dios está obrando. Pero eso, una vez más, eso no es sensacional, no es espectacular. Es importante entender que Dios siempre está obrando y haciendo milagros en la vida de uno, en la vida de las personas. El propósito, una vez más, de las señales y los prodigios era para abrir el camino para la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Como hemos estado viendo en el libro de Marcos, en los domingos, los señales y prodigios, los milagros de Cristo eran ¿para qué? Para que la gente creyera en Él. De la misma manera, las señales y prodigios para estos gentiles que Pablo está predicando, ¿era para qué? Para que ellos creyeran en qué, en lo que Él les estaba predicando. Para validificar, para que sea verdadero, para que entendieran que esto es verdadero, para que supieran que este es un apóstol de Cristo. Pero no es suficiente hoy en día estas cosas. Se dieron milagros, escucha esto, para autenticar el mensajero y autenticar el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. La idea es, mucha gente piensa, predican para que milagros y prodigios sucedan. Cuando es al revés, Dios hizo esos milagros para que la gente creyera en lo que se les estaba predicando.
Y es muy importante eso porque la gente cree hoy en día que es al revés. ¿Y qué de hoy en día? Bueno, esas cosas ya no son necesarias hoy en día. ¿Por qué? Porque ya tenemos el canon de las escrituras completos. Jesús dijo, consumado es. Todo lo que alguien necesita para ser salvo ya está escrito y ya sucedió. Y el trabajo del creyente es creer en la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios. Y Dios hará lo que solo Dios puede hacer. Cosas que ni nos imaginamos muchas veces. Dios sabrá lo que va a hacer. Pero nuestro trabajo es creer lo que aquí dice. Y si aquí dice que estas cosas sucedieron, creemos que sucedieron, que eran necesarias para ese día. No necesariamente que ahora yo voy a hacer esas cosas también. Muy importante eso. Hebreos 2 nos ayuda con esto. Vaya a Hebreos 2, entender esto un poquito más claro. Comenzando en el verso 1. Hebreos 2, 1 al 4. Por tanto, debemos prestar mucha atención, dice, a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos, dice. Verso 2. Porque si la palabra hablada, o sea, el evangelio que se ha predicado, por medio de ángeles resultó ser inmutable, dice, y toda transgresión y desobediencia recibió, dice, una justa retribución, dice, como, verso 3, escaparemos, nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, dice, nos fue confirmada para los que la oyeron. Dios, verso 4, testificó justo con ellos, tanto por señales como prodigios y por diversos milagros y dones, dice, repartidos en el Espíritu según su propia voluntad. Una vez más, ¿qué está diciendo aquí? Los milagros y las maravillas, los prodigios, por sí mismos, ellos no salvan a nadie. Los milagros no son lo que salva a nadie, los prodigios no son lo que salva a nadie, es la palabra de Dios la que salva. ¿Y cuál es la meta? La palabra de Dios. Y es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que capacita al apóstol Pablo a compartir ¿qué? La palabra de Dios. Verso 18 dice, importante, ¿para qué? Para ser obedientes a los gentiles. Mira lo que dice Romanos 15, 18, lo leímos. Por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. Esos dones eran necesarios en el tiempo que sucedieron. Una vez más, ya lo he dicho muchas veces, los domingos o los miércoles, no que Dios no pueda hacer un milagro. Por supuesto que Dios puede hacer milagros. Dios puede hacer lo que Dios quiera hacer en la vida de alguien, pero ya no como nosotros vemos aquí en las Escrituras. Por eso oramos, Señor, hágase tu voluntad en esta situación. Señor, hágase tu voluntad en esta enfermedad. Señor, hágase tu voluntad. Y si es la voluntad de Dios, Dios lo hará. Y si no es la voluntad de Dios, estamos de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe mejor que nosotros. ¿O qué vamos a hacer? ¿Enojarnos con Dios? Lea la historia de Job y a ver si le ayuda tal vez eso. Entonces, importante eso. Los últimos dos versos, versos 19 y 20, Romanos 15. Antes de leer eso, una frase aquí rápidamente. Los cambios en la conducta de alguien o en el carácter de alguien son tan milagrosos como la sanidad de los enfermos. Porque es Dios obrando. ¿Quién más puede cambiar a un mentiroso que siempre ha mentido desde que nació a que ya no sea una persona que miente habitualmente? Solo Dios. Solo Dios hace esas cosas. Verso 19, Romanos 15. Con el poder de señales y prodigios, dice. El poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, dice, he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera, dice verso 20, me esforcé a anunciar el Evangelio o a predicar el Evangelio. Miren lo que dice, no está diciendo Pablo, de esta manera me esforcé a ir a hacer milagros y prodigios. No, está diciendo me esforcé a ir a anunciar el Evangelio, a predicar.
El enfoque no es los milagros y los prodigios, el enfoque es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios lo había mandado. Y termina el verso 20 donde dice, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. ¿Qué está diciendo? Quiero ir donde nadie ha llevado la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y Dios tenía un plan especial para el apóstol Pablo. Él no iba a ir a predicar a donde otro apóstol ya había ministrado. No que tiene nada de malo predicar donde alguien ya ha predicado, simple y sencillamente este era lo que él tenía deseo que Dios había puesto en su corazón, de ir a donde no habían predicado, especialmente en Roma. Y déjeme hacer un punto para que tenga idea de lo difícil que esto es. Donde dice el verso 19, desde Jerusalén y sus alrededores hasta Lírico, dice, mire, esa es un área como de 14,000 kilómetros, perdón, 14,000 millas, no kilómetros, alrededor donde Pablo hace sus viajes misioneros. No es como que llamó a Delta, ¿qué más hay? A United, a lo que sea, y dijo, necesito un vuelo para tal. No, eso es horrible. Esos viajes eran de días y meses, llegar a una ciudad, a otra ciudad, a otra ciudad. Ese esfuerzo, ese sufrimiento no es fácil. Considere la lentitud del viaje, los peligros que había. En 2 Corintios puede leer acerca de estos peligros y la lentitud de todo esto. 2 Corintios capítulo 11. Y puede usted apreciar realmente qué tremendo logro es el ministerio del apóstol Pablo al ir y evangelizar estos lugares. Eso no es como hoy en día, sí, voy a ir a San Antonio rapidito. No. Esto es tremendo, estos viajes. Entonces uno se da cuenta del compromiso de estos hombres. Pablo y yendo a predicar a estos lugares. Mire, Dios nos perdone, pero nos tiene en la gloria a nosotros, ¿o yo? Por eso yo siempre digo aquí los domingos, gracias a Dios por el tiempo que estamos aquí, porque no sabemos cuándo ya no vamos a estar aquí. Viene la persecución a la iglesia. Espero que pronto, porque quiere decir que Cristo viene pronto a esta nación. Y no nos damos cuenta de lo duro y difícil de verdad que es para muchos de estos hombres lo que fue avanzar el evangelio de Cristo Jesús. Y entonces, él tiene el deseo de avanzar a un lugar donde nadie había ido. La referencia que hace en el verso 20 es de Isaías 52:15, la que Pablo hace aquí. Le leo Isaías 52:15, dice, ciertamente él asombrará a muchas naciones, dice, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que les había contado verán, dice, y lo que no habían oído entenderán. O sea, el avance del evangelio de Cristo Jesús a un lugar, donde no había llegado la palabra de Dios. Él proclamó fielmente este evangelio de Dios. Cada oportunidad que él tuvo, la aprovechó y la usó a lo máximo. Ahora, para terminar, la pregunta es para nosotros: si vemos el esfuerzo fiel de alguien como Pablo, que sabemos cómo él era, el encuentro que tuvo con Cristo y el llamado que tuvo de parte de Cristo y lo sufrido que era avanzar el evangelio de Cristo. No sé si saben esto, pero vamos a hacer una pausa rapidito, un paréntesis rápido. Platicando entre semana allá arriba con algunos del staff, hemos llegado y viendo en las escrituras. Después de que Pablo tiene el encuentro en Damasco, hay un tiempo de un poquito de más de 14 años, pero sabemos de 14 años donde Pablo no predica, o sea, no va un rato a predicar una vez, pero no muy lo reciben y lo tienen que sacar. Si se recuerda, lo bajan por una canasta y lo sacan. El punto es de que todos tenían miedo de quién era Pablo. Y tuvo que pasar 14 años esperando y probando, o sea, probándose, o sea, que pudieran verlo y decir, sí, este está predicando la verdad, sí, este es apóstol de Cristo, sí, este es llamado de Dios. O sea, comprobándole a la gente que él era ahora ya no el mismo que perseguía a la iglesia. Solo yo quiero que ponga eso en su mente, cierro ese paréntesis. Qué difícil es todo eso, con lo que agregado a los viajes, a las cosas que él estaba haciendo. O sea, es bien tremendo ver estos esfuerzos y luego nos vemos a nosotros que decimos,
ay, es que hay mucho frío aquí o mucho calor aquí. ¿Sí me entiende? O sea, seamos, Padre, gracias por donde nos tienes, pero ayúdanos a ver con más claridad lo, la gracia y la misericordia de lo que tú nos has mandado a hacer. Creo que esa es parte de la oración esta mañana y esta tarde, perdón. Y la pregunta una vez más tiene que ser entonces, ¿es mi esfuerzo fiel? ¿Es mi esfuerzo sacrificial? ¿Es mi esfuerzo humilde? Donde yo puedo avanzar el Evangelio de Cristo Jesús en el área que me toque, no importa el área que, no necesariamente tiene que ser de un púlpito, en su vida, en su vida diaria. O somos como los que siempre, ¿no? Que dicen, bueno, es que no tengo tiempo, o no sé lo suficiente, o no quiero que piensen mal de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que una oración honesta puede ser esta tarde, Señor, sí soy tu hijo, tu hija, ayúdame a ver con claridad la importancia de lo que es avanzar el Evangelio de Cristo Jesús y dame ese mismo celo, ese mismo deseo, esa misma fuerza de no buscar la excusa primero, sino buscar la solución y ser parte de lo que Dios nos ha mandado a todos como creyentes hacer, es avanzar el Evangelio de Cristo Jesús. Pidámosle a Dios, Señor, ayúdame a ser parte de los que ganan almas, a presentar esto y Señor, esta es la verdad, a eso nos ha llamado Dios, para predicar más fielmente, para vivir más fielmente esta palabra. Y yo le digo, Señor, ayúdanos con esto, porque eso es lo más importante, predicar fielmente y vivir fielmente esto mejor todos los días. Y esa es la ayuda que le pedimos a Dios esta tarde. Ayúdame.